El canto: fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Buenas tardes o buenos días, depende de cuando escuchéis este podcast. Bienvenidos al capítulo número 9 de mi podcast El canto, fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. En el podcast de hoy quería repasar la figura de un autor italiano que se llama Gabriele Fantoni, que nació en Vicenza el 16 de febrero de 1833, hijo de Vincenzo, que fue un comerciante, y de una noble genovesa Moretti, y que realizó sus primeros estudios en el seminario local, y que, aparte de sus estudios de abogacía, derecho, notaría, también fue estudiante de música y especialmente el canto. Además tocaba la flauta y el violín, y dicen las fuentes, sobre todo Treccani, la enciclopedia italiana, que poseía una buena voz tenoril, estudiando con el maestro Canetti en Vicenza y luego perfeccionándose en Milán. Tuvo diferentes obras relacionadas con la historia de los mártires italianos, todas las vicisitudes de la historia italiana alrededor del siglo XIX y anterior, y fue un autor que publicó diferentes escritos en la prensa de la época, pero lo que nos interesa a nosotros es su Historia Universal del Canto, publicada en el año 1873 en Milán para el editor Natale Battezzati. Es muy interesante porque muchas veces cuando los cantantes o los profesores estudiamos las fuentes históricas, muchas veces esta obra queda en el olvido, aunque hay que tener en cuenta que solo, lógicamente, llega hasta el año 1873. Pero es interesante porque son dos volúmenes bastante amplios que se pueden encontrar online, está fuera de derechos, están libres de derechos, y se puede encontrar en la biblioteca de Google Books online, y se puede incluso bajar. Pero es interesante, y quería en este podcast de hoy hacer un pequeño recorrido sobre la estructura de la obra de Gabriele Fantoni. En los dos volúmenes tiene el primer volumen, justamente está dedicado a todo lo que él considera la parte antigua del canto. El tomo segundo es la parte nueva o la parte nueva, que ya, digamos, habla más de la época moderna. En el primer volumen habla de los orígenes, los primeros compositores y los elementos del canto, los temas de la fisiología vocal antigua, el organismo, lo que fue, lo que significó para el canto y para los artistas de la época el artificio de la castración, la iniciación artística de estos cantantes, todo lo que fue el canto cristiano, el canto fermo, el canto gregoriano, todas las codificaciones rituales, y también dedicado a la música popular. Habla luego de la invención espontánea, de las arias, la filosofía del canto, luego de la primera reforma en Alemania y en la Galia, y las escuelas que conservaron este canto antiguo de los primeros compositores del canto plano. Luego sigue con el canto romántico de la Edad Media, la época de las cruzadas, todas las formas de madrigales y corales, las primeras fundaciones de las capillas musicales y la
el papel que jugaron los niños en estas capillas musicales, y también habla de la ciencia, el influjo que tuvo la ciencia y de la escuela flamenca. Luego sigue con los cantores nómadas, la influencia extranjera, los maestros cantores alemanes, las corporaciones de los trovadores y el canto, los trovadores en la corte y todo lo que supone el movimiento lírico de los trovadores. A continuación habla de la creación del drama lírico en Italia, los compositores reformistas de Florencia, de Venecia, de Roma, los cancioneros y las academias. Sigue Fantoni dedicando su obra a las escuelas que se establecieron y las capillas, la fundación de los primeros conservatorios, los oratorios, los abusos que se establecieron en cuanto a los cantantes y la nación de los cantantes, que por supuesto es Italia. Ya sabemos que, claro, como autor italiano, el punto de partida y lo más importante para este autor es Italia. Él hace un análisis de la melodía italiana y su desarrollo, los restauradores del canto eclesiástico y las escuelas formadas del canto dramático. Las escuelas, habla también de las diferentes escuelas de canto en referencia al esplendor de la escuela veneciana y luego la escuela francesa. Y habla del apostolado italiano al extranjero, es decir, aquellos cantantes, aquellos maestros que llevaban este estilo de la música italiana, de los cantores italianos al extranjero. Habla de la escuela napolitana y su desarrollo y hacia los precursores de un nuevo estilo que nace con la cantata napolitana en el siglo XVIII. Todavía en este primer volumen habla de Gregorio el Grande en el siglo XI, a Guido d'Arezzo en el siglo, todo el recorrido, quiero decir, de Gregorio, de Guido d'Arezzo hasta el diccionario de Rousseau, que da cuenta de las escuelas teóricas de su tiempo. Habla también de las escuelas y el método práctico de las escuelas y conservatorios del siglo XVIII y habla del paso del método primario didascálico, se refiere a la didascalia, a un método mucho más analítico y superior, según siempre Fantoni, y también de los tratadistas. Con este pequeño capítulo, este apartado de los tratadistas, se termina el primer volumen. El tomo segundo comienza ya con la parte nueva, la parte nueva, donde Fantoni sigue analizando los métodos de canto y sus escuelas, las normas didáctico-físico-especulativas, los métodos artísticos, los métodos modernos, hablamos del siglo XIX, segunda mitad del XIX, sistemas, conservatorios, capillas y la decadencia que él considera de estos sistemas. A continuación, sigue con la revisión de las escuelas italianas, los conservatorios, las últimas etapas de la escuela veneciana de canto y habla de la actualidad de las principales escuelas y sus esperanzas. Habla de los conservatorios ultramontanos, la influencia italiana en el extranjero, las revoluciones extranjeras y aquellas preponderancia de métodos que implican las referencias o las relaciones entre países. En la continuación de la parte nueva ya termina el segundo volumen con el retorno, se refiere Fantoni al retorno a los compositores y la sublimidad, lo sublime del desarrollo melódico italiano, el genio y los imitadores,
los progresos de otras naciones, los maestros contemporáneos, la renovación de los intentos ultramontanos de modificar esta escuela italiana y los falsos y los verdaderos profetas. Luego hace un repaso a las principales escuelas corales y a las sociedades y masas corales modernas y termina este interesantísimo segundo volumen con los cantantes del fin de este siglo, hablamos de 1873, las influencias, los artistas contemporáneos, las glorias efímeras y un repaso a lo que él piensa que será el futuro. Pues bien, esto es todo el repaso que hace Fantoni de estos dos tratados, y yo quería insistir un momentito, ¿no?, de manera muy breve en la parte segunda, en el volumen segundo del Fantoni. Él hace un paralelismo entre lo que significa para él la escuela italiana de canto y la escuela gallo-germánica, es decir, franco-germánica, todo aquello que él denomina ultramontano. En cuanto a la escuela italiana, él habla con una serie de características. Para él, la escuela italiana es la inspiración. Para la escuela francesa germánica, esa inspiración es cálculo. Para la escuela italiana, Fantoni habla del genio. Sin embargo, para la escuela franco-germana es el ingenio. Para la escuela italiana, la característica que él define es la melodía. Sin embargo, para la franco-germánica es la armonía. La escuela italiana es el idealismo. Sin embargo, la escuela franco-germánica es el realismo. Para la escuela italiana, sigue Fantoni, se define como espontánea e improvisatoria. Sin embargo, la escuela franco-germánica es el estudio. Para los italianos es la expresión. Para la escuela franco-germánica, el efecto. Para los italianos, de nuevo, es la tradición. Sin embargo, para los francos germánicos, la invocación. Para la escuela italiana, la simplicidad. Estoy traduciendo directamente del italiano y a veces se me va alguna palabra, perdonar. La simplicidad para la escuela italiana, para la escuela franco-germánica, la complicación. Para los italianos, la claridad y la rotundidad de la forma. Sin embargo, para la escuela franco-germánica, el ruido y la deformidad. Para la escuela italiana, el ritmo preciso y, sin embargo, para la escuela franco-germánica, el ritmo incierto, vacilante, alterado y controvertido. Como veis, es una daga directamente al corazón del estilo, el estilo ultramontano, ¿no?, más allá de Italia, ¿no? Incierto, vacilante, alterado y controvertido. Para la escuela italiana, la modulación correcta y natural. Para la escuela germánica y francesa, la desnaturalización de las leyes naturales de la tonalidad y la modulación. Toma ya. No sabemos si está refiriéndose a todo este movimiento wagneriano, pero podía ser que las influencias wagnerianas acabaran con esa modulación correcta y natural de la que habla Fantoni. Ahora sigue con otra de las características que define Fantoni como importantes o fundamentales en la escuela italiana del canto. Imitación subjetiva, lo que significa decir, no trata de explicar un sentimiento
determinado, sino que significa una imitación objetiva, un idealismo que engrandezca el recuerdo del objeto imitado y lo eleve a la misma altura que se elevan los sentimientos ideales, espiritualizando todo. Increíble, ¿eh? Toda esta frase larguísima. Sin embargo, para la escuela franco-germánica, este estilo es lo contrario, es una imitación objetiva, lo que quiere decir no trata de imitar el objeto material determinado, sino que hace una imitación subjetiva con servilismo, un racionalismo que recuerda demasiado la pura realidad de los sentimientos, materializando y humanizando todo. Es pura filosofía de lo que está hablando aquí Fantoni. De nuevo, otra de las características de la escuela italiana del canto, una dulce fusión de las voces y los instrumentos con un predominio absoluto de la parte vocal. Esto está claro, cualquiera que haya escuchado Donizetti, Bellini, Verdi, el primer Verdi también diría yo, ¿no? Verdi todavía, daos cuenta, esto estamos hablando de 1873, Verdi estrena su Aída en el Cairo en 1871, le quedaba mucho que escribir, importantísimo a Verdi, donde hay un cambio de paradigma instrumental y vocal en sus óperas. Como dice Fantoni, una dulce fusión de las voces y los instrumentos con el predominio absoluto de la parte vocal. Ahora él pasa en la otra columna a lo que sería la música germana y francesa. Laberíntico embrollo de la parte instrumental con una constante suciedad de la parte vocal. Es decir, aquí la parte vocal no tiene el protagonismo absoluto, sino que la parte instrumental se come a la parte vocal, cosa que para la música italiana, la ópera italiana, el canto italiano es absolutamente fundamental, el desarrollo de la melodía como parte fundamental del drama lírico. Sigue Fantoni, para Italia el bel canto. Bel canto significa simplemente bello canto. Para la parte germana francesa, melopea. Para la parte italiana, una creación que extasia el alma. Para la parte germana y francesa, un artificio que nos hace sorprender y que nos admira. Bueno, pues es interesante también esta reflexión. Para la parte italiana, un calor que se siente y no se puede explicar. Para la parte germana francesa, grandiosidad que se explica y no se siente. Daos cuenta de la diferencia fundamental estética. En Italia es importante ese afecto, ese calor que se siente y que no se puede explicar en base a qué. Es algo que se siente. Sin embargo, la grandiosidad que se explica y no se siente en la música germana francesa. Y por último, como última característica de la ópera italiana, de la música italiana vocal, situaciones escénicas engrandecidas por la música. Y en la música germana francesa, música engrandecida de las situaciones escénicas. O sea, la música no tiene mucho valor si no fuera por todo el aparato escénico que lleva al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues como veis, esto aparece en el segundo volumen, lo he extractado porque me parece muy interesante. Disculpad porque a veces me quedo pensando porque no lo he traducido, simplemente estoy leyendo directamente del original, ¿eh? Entonces a veces alguna palabra traduzco de manera un poquito rara, puede sonar un poco raro. Luego es interesante también en el segundo volumen cuando él hace una relación de los cantantes actuales
se refiere a España, y esto es interesante porque hay cantantes que hoy en día nadie sabe de ellos, ni nadie los refiere, ni nadie habla de ellos. Y claro, dice de España, la Colbrán que enamoró Rossini, o sea, la Colbrán, la que fue mujer, Isabel Colbrán, que fue mujer de Rossini, que, para la cual escribió mucha música Rossini, como sabéis, todo el mundo la conoce y se ha escrito ríos de tinta sobre su figura. Pero claro, aquí aparece otras personas, otras cantantes y otros cantantes que no lo conoce nadie y los cuales son pues un motivo para investigar las figuras de estas personas que en este momento fueron tan importantes que el mismo Fantoni los refiere junto con los cantantes importantes de su época. Él dice, por ejemplo, cita a Benita Moreno, que dice que fue educada en Italia a principios de siglo y fue la primera que hizo conocer en su país nativo el nuevo repertorio italiano y que murió en esos días, o sea que parece ser que murió sobre la época en que Fantoni publicó este libro, estos 2 volúmenes. Sería interesante hacer algún capítulo voy a investigar sobre ella para dejaros algún comentario más. La Segovia, otra cantante, la Lola Vega, la Llanes, la Fitegulá, Ramírez de la Zarzuela, Camila dos Reis y Laura Sainz de Santjana. Lola Vega es interesante porque fue una tiple malagueña. Esto me ha hecho mucha ilusión, puesto que yo soy malagueño, no nacido en Málaga, pero malagueño toda mi familia. Y claro, he investigado un poquito sobre Dolores Lola Vega, ¿no? Que realmente es un personaje que merece la pena. Merece la pena una investigación más amplia. En realidad su nombre era Dolores Ramos de la Vega y fue una tiple, una cantante, escritora, dramaturga, artista en general, que después de la Guerra Civil Española desapareció. Parece ser que volvió a aparecer en los escenarios hacia el año 1950, pero no se tiene más noticias de ella, pero publicó obras de teatro, publicó zarzuelas, los libros, el libreto de la zarzuela, también escribió, tuvo colaboraciones con Rafael Calleja y con los actores y músicos de su época. Sería muy interesante una investigación más amplia. En cuanto a los tenores, cita Fantoni, Carrión, Manuel Carrión, Padilla, Mendioroz, Fernández, Marín, Federico Blasco y Aramburo. Aramburo es Aramburu, entiendo, que es quizá de estos tenores del 19 el único que por lo menos yo conocía. Así que tengo ahí material para investigar sobre la vida de estos cantantes. En cuanto a los bajos, Puente, Rodas, Bárbaro, Moragas y Ruiz. Todos estos bajos. Pues habrá que investigar un poquito más allá de los, la familia de los García, ¿no? Manuel García padre, amigo, colaborador, cantante de Rossini, y los hijos, Manuel García hijo, famoso por su tratado de canto, la Pauline Viardot y la María Malibran, los 3 hijos de Manuel García, que desde luego tiene muchísima bibliografía, muchísimas obras que se ha escrito sobre ello, pero desde luego todos estos cantantes hay que investigar sobre ellos y ver qué importancia tuvieron en su época para que Fantoni se hiciera eco de sus carreras como parte importante de la historia del canto. Bueno, pues voy a dejar por hoy este podcast. Espero que os haya interesado, que os sirva para investigar. Ya sabéis que tenéis en Internet, en Google Books, está disponible los 2 volúmenes en la versión original de 1873. Luego hay versiones más modernas. No está traducido al castellano, está en italiano, pero se lee muy bien y hoy en día se pueden encontrar versiones de texto que se pueden traducir con diferentes aplicaciones si alguien no domina el italiano.
y desde luego forma parte de la bibliografía esencial para cualquier cantante, maestro, investigador sobre el canto, las técnicas vocales y la historiografía, la historia de la tratadística histórica del canto. Es algo fundamental. Ya hablaremos de obras modernas que hablan también de la historia del canto, concretamente de John Potter, por ejemplo, un autor actual, profesor de la universidad, cantante muy reconocido de música antigua y que a mí me interesa mucho todo lo que escribe. Pero esto lo dejaremos para otro capítulo. Sin más, un saludo muy fuerte y nos vemos en el podcast Fuentes Históricas, Metodologías de Aprendizaje, Intérpretes y más. La próxima semana sin falta. Un saludo.